Bienvenidos a En Buen Mood. Andrei Lezama les saluda hoy aquí en un tema muy bueno. Sí. Henry, el negro, como siempre, aquí y hoy con la compañía de Tangamandapio. el tercer Hola, fichaje grande que chiquillos. tenemos. Bueno, Tania Lezama, Ya. una de las terceras, porque van a haber muchos terceros. Siempre son el tercer fichaje. Todos los invitados son tercer fichaje. Tercer fichajes, aquí todos están como en casa. Exacto, Bueno, por eso. bienvenidos, Muchas saludos gracias. a nuestro Gracias, chiquillos, público, por sus invitarnos. fans. Es un placer estar aquí. a las personas que nos escuchan desde otros continentes, gracias a todas las personas que A la nos han gente de escrito. Corea, de Japón, Desde de África. Holanda, Que Qué no cargos hemos que entendido los tienen. mensajes. de Australia, de Nueva Zelanda, Gracias a la gente que nos ha desde el espacio, me amo, Desde te amo. Singapur. Ay, niña. Siento. Siento. Ok, chicos, Qué vamos a. bendición. Ok, qué Vamos bueno. Qué bendición, diría Jotache. Ok, vamos a iniciar. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bueno. Vamos a hablar sobre el pasado, porque todos tenemos un pasado. Y ese pasado puede ser oscuro. O Unos puede más ser. oscuros que otros, ¿verdad, Sí, Henry? unos más. Gracias, sí, me pasó así muy oscuro. De hecho, Unos- pues vengo de negro. Unos pasados pueden ser más oscuros que otros, como dice Tania, pero aquí el punto es que todos tenemos un pasado y si no superamos cosas que hemos vivido en el pasado, yo creo que siempre vamos a vernos afectados en nuestro presente y en nuestro futuro, porque muchas de las cosas que nosotros pensamos hoy, muchas de las formas de comportarnos hoy, muchas de las decisiones que tomamos hoy tienen que ver directamente con cosas que han pasado valga la redundancia, en nuestro pasado. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de este tema y aquí vamos a estar comentando algunos puntos. Y chicos, yo hoy traje unas consecuencias, o trajimos más bien algunas consecuencias que tienen nuestros pasados, ¿verdad? Y una de las consecuencias es que los malos recuerdos nos hacen tomar malas decisiones. Qué bueno. Sí. Definitivamente tenés toda la razón. Yo pienso que es que a veces los malos recuerdos nos hacen pensar, es que si voy por este lado, me puede pasar esto y esto y lo otro. Pero es que muchas veces al hablar de malos recuerdos nos referimos al hecho de que porque pensamos o asumimos que va a ser una decisión correcta por ir por otro lado, que no fuimos anteriormente, va a ser buena, ¿verdad? Tal vez sí, o otro punto, yo creo que lo más importante, o creo que sería, y hablando de lo personal, creo que es que causa mucho miedo. Las malas experiencias en el pasado causan mucho miedo y hace que tomes unas malas decisiones. Creo que en eso yo tengo un máster, siempre por miedo tomo malas decisiones por miedo al pasado y al final termino pasando quizá por lo No. mismo, por el miedo. Y de hecho usted no es la única que tiene máster, o sea, yo muchas veces no he agarrado decisiones por miedos a Ujú. recuerdos que uno tiene, a cosas que vivió, a cosas que uno todavía se acuerda y como se dice, o sea, no le recuerda de una forma bonita. O que Exacto. tal vez que se burlaron, o que tal vez te dijeron un comentario que te dañó, un comentario Exacto. que te hirió. A veces no hacemos algo que nos puede beneficiar muchísimo, tal vez, no sé, emprender un negocio, hacer algo, intentar incluso, a veces a mí me da miedo, ¿cómo decirle? Postularme para un trabajo por lo mismo, porque digo yo, es que no soy tan bueno para eso, cuando realmente yo tal vez tenga las capacidades y es hora para obtener ese trabajo. Es que sí, yo creo que tal vez como que el miedo hace que usted tome también hasta decisiones malas en el sentido de que por ese mismo miedo, tal vez en algo que usted es bueno, algo que a usted le gusta o demás, o algo que tal vez te haga feliz, pero usted lo evita por el miedo de las experiencias pasadas, entonces toma las pésimas decisiones y al final pues ahí viene como que otros traumas a futuro por consecuencia de ese mismo miedo del Correcto. pasado. Pero aquí, digamos, yendo al punto, ¿tienen ustedes algún mal recuerdo del pasado? Así que ustedes digan, digamos, para ser más prácticos, para que la gente le quede más claro. Por ejemplo, yo voy a hablar de tal vez malas decisiones que he tomado por malos recuerdos. Y una de esas malas decisiones que he tomado por malos recuerdos fue que en una relación que estuve en el pasado, y ahí sí, como a todos, ¿verdad? En algún momento nos han sido infieles o nos han mentido y eso causa inseguridades. Ujú. Entonces, cuando usted recuerda lo que le hizo esa persona, lo que le hizo ese hombre o esa mujer, luego en la relación en la que usted está actualmente, usted comienza a comparar y usted siente ese miedo y ese temor hace que más bien usted comience a tomar malas decisiones y por ejemplo, llevándolo a este punto en lo práctico, ¿verdad? No es la base del tema, pero
¿Cuánta gente hoy le vive revisando el celular a su pareja? ¿A quién sigue en redes sociales? ¿A quién le dio me gusta? Y viven mortificados. Ni siquiera disfrutan de la relación, no disfrutan de su vida y viven mortificados y viven con dolores de cabeza por una mala experiencia que tuvieron en su pasado. Y como digo, esto es llevándolo a un ejemplo práctico, pero esto yo creo que aplica en muchos aspectos de nuestra vida. Como usted decía, tal vez no se postularon para un trabajo Nos porque... hace sentir insuficiente. Y de hecho, con eso que usted dice, y yo creo que fue algo lo primero que yo me trabajó, y le agradezco un montón realmente a Dios, es el hecho que yo desconfiaba mucho de las personas. Yo desconfiaba mucho de lo que las personas me iban a hacer, porque yo siempre pensé que la gente siempre me iba a hacer daño. Porque al menos yo, digamos, siempre he sido como, bueno, en mi infancia, hablando un poco de aquellas viejas épocas de infancia, siempre he sido como un niño muy feliz, pero también siempre he sido de los niños que le tienen miedo al que dirán. Siempre había sido de los niños que no podía confiar en la gente por lo mismo, porque generalmente en la escuela que yo estaba, hoy en día hubiesen llorado casi que todo el mundo por bullying, que no sé qué, pero si hablamos de eso, yo sufrí muchísimo bullying, pero muchísimo. Entonces llegué a un punto que yo no confiaba en la gente. Y yo creo que eso fue, como les digo, de lo primero que Dios cambió en mi vida. Porque yo hoy en día yo confío, más bien es todo lo contrario. Y es peligroso, cuidado con eso también, porque ahora confío demasiado en la gente. Entonces, yo soy de las personas hoy en día que confío mucho, pero fue porque yo lo trabajo. Sin embargo, sí, yo... Porque superó ese pasado, digamos. Exacto, eso es un Esas gran heridas. Esas heridas que me causaron. Yo creo que, bueno, yo puedo tocar como otro punto como más, podría tocar muchos porque hay muchos en los cuales el miedo me ha afectado ¿cómo es? A experiencias del pasado, pero ahorita quiero tal vez comentar una no muy lejana, digamos, pero tiene que ver con mi niñez. Bueno, en mi infancia, digamos, nosotros pasamos demasiadas escasez, ¿verdad? Pasamos lo que dicen mucho hambre, muchas Mucha humillaciones, necesidad. mucha necesidad, exacto, hasta el punto que nos quedamos sin casa. Entonces, obviamente, eso es para un niño, eso es un trauma gigante. Ujú. Entonces, es un Ujú. miedo que para mi futuro, y hasta la fecha no le voy a decir, no, es que ya lo superé porque todavía lo tengo. O sea, eso es un miedo constante, y más ahora que soy adulto y responsable de otro ser humano. Pero, por ejemplo, ese miedo me hizo tomar una pésima decisión en la carrera que yo estaba eligiendo. O sea, yo entré a una universidad pública, iba con una muy buena nota, pero me fui con el miedo. O sea, no fui por algo que yo sabía, ni que, o sea, que tal vez no era tan buena en ese ámbito, digamos. O tal vez no tan buena, pero es que no me gustaba ni me apasionaba. O sea, yo no me veo viviendo de eso, digamos. Yo sí me veo como empresaria, pero no dirigiendo la empresa de otra persona. No sé si me explico. Ok. Y resulta que entré a una carrera que todo el mundo decía oye, es lo que ahorita, digamos. Tenía demanda. Exacto, y que ahorita en realidad sí es cierto, comercio y negocios internacionales, sabemos que tiene mucha demanda y demás, pero no es algo en lo que yo me veo trabajando para siempre y demás, pero por el miedo, porque yo gano, lo mío es como más la psicología, ayudar, me explico, trabajo social, psicología, además, todas esas cosas, lo que implique ayudar a las personas. Y en ese momento, por tanto miedo, aunque yo sabía que ese no era mi lugar, me fui por el miedo porque yo no quería pasar escasez en el futuro, cuando fuera adulta o tal y tal cosa, que escogí la peor carrera y al final ni me quedé ni que me quedé en esa carrera, fracasé en esa carrera y demás por la pésima decisión del miedo al pasado de que se vuelva a repetir en el futuro. Ok. Y es que yo pienso que los recuerdos, depende cómo lo recordemos también, ¿verdad? Pero en este punto de recordarlo y que nos da malas decisiones, es el hecho que lo recordamos con ese dolor, ¿verdad? Con ese sufrimiento del momento, como es que tengo miedo de volver a vivirlo, porque ese recuerdo me pegó muy duro, tal vez. Exacto. Sí, sí. Tengo miedo, sí, tengo miedo de que me vuelvan a engañar, de volver a quedar en escasez. Y de hecho, muchas personas hoy en día son súper celosos, bueno, la palabra súper tóxicos, por lo mismo, porque son O recuerdos que ya traen. incluso ya están cerrados emocionalmente y crean barreras, ¿verdad? Exacto. Y alejan a las personas porque yo no quiero que me hagan daño. Yo no quiero volver a pasar por buenísimo. eso. Entonces, La de típica hecho, hablada de que sí. ya una vez me la hicieron, 2 veces no, entonces bien con ese miedo. o incluso, O el, ahora yo la hago ya que me lo hicieron. Exacto. no, y hay otra peor. A mí no me importa lo que haga. Ya, a mí yo no me importa lo que haga fulanito, Sí. pero por dentro sí les duele. Sí, eso es Lo que por pasa es dentro. que por la apariencia, entonces, es importante que para que tomemos buenas decisiones, en nuestro presente tenemos que sanar nuestro pasado, ¿verdad? Porque si en nuestro pasado, si en su corazón, si en su mente usted todavía no ha sanado heridas de su niñez, bueno, probablemente hoy decisiones que usted está tomando tienen que ver con esas cosas del pasado. Ahora, vamos con la segunda consecuencia de nuestro pasado, y es los sentimientos de culpa, ¿verdad? Porque constantemente nosotros
tenemos recuerdos del pasado de los cuales nos sentimos culpables. A veces al haber cometido un error, porque aquí, digamos, como hablábamos ahorita, en su momento tal vez nos fueron infieles, pero cuando fue usted el que fue infiel, cuando fue usted el que se equivocó o en algo más, usted tal vez cometió un error que usted dice, hoy me hace sentir sucio, me hace sentir sucia, me hace sentir mala persona, me siento culpable y siento que eso es algo con lo que voy a tener que arrastrar toda la vida. De hecho, yo he hablado con personas que me han dicho, es que yo me merezco que me vaya mal en la vida porque yo en mi pasado fui mal. Sí, ese punto iba a tocar, que exactamente bien con ese miedo de que esto me lo merezco, o tal vez piensan que todo le va a salir mal o que siempre va a tener como pésimas consecuencias, porque ya yo hice esto malo, entonces me merezco el castigo, o tal vez no me lo merezco, pero que dice, no, es que esto me va a salir mal porque ya yo fallé en el pasado y cometí tal error y tal error, entonces sí o sí me tiene que ir mal porque ese es mi castigo. Sí, y yo creo que el hecho es ese. También nos suele pasar de que porque nosotros lo hicimos, pensamos que mucha gente lo va a hacer. O que no lo van a hacer, ¿verdad? Porque decimos, es que en algún momento yo tengo que pagar por eso. En algún momento yo tengo que pagar por eso. El Sí o sí. típico mío, bueno, no sé, yo creo que, bueno, a mí sí me ha pasado, yo sí que era muy de ese pensamiento de que todo lo que yo hacía lo que conocen algunos como el karma, otros como ley de la ley, siempre la cosecha además, pero de una forma tal vez no la correcta, digamos, pero ese era mi pánico en realidad, yo sí tenía como ese pánico de que todo iba a tener esas consecuencias de que lo que yo hacía por un pésimo error, digamos, o si yo trataba tal vez a alguien mal, yo estoy como muy, si yo digamos, tal vez te hice una mala cara y fue inconscientemente, pero yo voy a pasar todo un año con eso, de que yo aquel día a usted le hice eso, yo digo, me va a ir mal porque yo a Henry le hice eso. O si no les ha pasado que ese sentimiento de culpa incluso los carcome. Porque, vamos, Ajá. por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Una vez yo me acuerdo que yo estaba, digamos, en la casa. Mi hermano es la oveja negra de mi familia, ¿verdad? Entonces, ese men siempre me llevaba a hacer alguna maldad. Siempre. Y en ese momento queríamos ir a jugar aquellos tiempos remotos. Existían lo que eran como la zona de videojuegos. Que uno agarraba plata, iba a pagar y se quedaba un par de horas. Pero tenemos plata. Y él ya le había pedido a mi mamá y mi mamá le había dicho que no. Entonces me dice, mira, no, ya, mi mamá allá en aquel lado tiene una plata, agárrala y nos vamos. Y claro, el hombre motivado se va, agarra la plata y se va. Y es ese sentimiento de que después dice mi mamá, qué raro, me hace falta plata. Y uno está así y que no se puede ni... se siente feo. Es un sentimiento, como les digo, de culpa que uno dice, tú hice algo mal. Uno ni duerme porque Sí, aunque sea algo tonto, yo decía, en cualquier momento mi mamá se va a dar cuenta y me va a fallar. Y ojo aquí, porque cuando no pasa lo que uno espera y uno lo vuelve a repetir. Oh, qué bueno eso. Uno lo vuelve a hacer. Sí, cuando usted dice, no hubo consecuencias. Sí, exacto. Uno dice, ok, puedo seguirlo haciendo y no va a pasar nada. Y cuidado porque, digamos, y vuelvo y repito, me volvió a pasar. Y ese día yo andaba una pantaloneta. Entonces yo metí el billete y las monedas entre la pantaloneta. O sea, no, sin bolsas. Ajá, Entonces, como se prensó, nada más prensó la plata ahí. Exacto. Entonces mi mamá dice, uy, venga, que es que tiene esa pantaloneta roja. Y en lo que hizo así, se cayó la plata. Ay, no, y eso es que la mamá era viva, ya la mamá sabía, lo había campaneado, fijo. Perdón, era un mal niño, no lo volvería a hacer. Fijo era que la mamá era más viva. Seguramente mi mamá ya dijo, va, la vez me le dice así, hoy lo acá. Seguro lo vio ahí tocándose la pantalonetilla y ay, Wanda. O desde antes lo vio cuando lo agarró, y yo, usted sabe que ahora que, no había caído en cuenta, pero ahora que lo hice yo creo que sí. Porque cuando ella vio que cayó la moneda, o sea, yo esperaba la reacción normal era que se sorprendiera mucho, ¿qué es esto? Pero cuando lo vio me hace, ¿por qué se agarró eso? Como que ya sabía. Sí. Es como lo de las mujeres, que nosotros preguntamos, no, porque es como, sí, exacto, eso le iba a decir. Sí, cuando ya una mujer a usted le pregunta algo es que ya lo sabe. Ya lo sabe, sí. Así que no mienta. Ahora bien, yo creo que es importante para las personas que hoy están viviendo con un sentimiento de culpa por su pasado, que deben entender que un error no los define. Exacto. Porque un error no te define para toda la vida. Pero si usted no se perdona a usted mismo y usted deja que ese error lo defina, probablemente usted va a seguir repitiendo ese error constantemente. Una persona que quizás en su pasado robó, se dedicó a robar, se dedicó a mentir, se dedicó a estafar y probablemente hoy pueda pensar, bueno, es que yo no tengo ningún futuro, incluso, ¿por qué no? Que nos esté escuchando alguien que salió de la cárcel y que en su pasado cargó con muchas cosas, mucha culpabilidad. Y sabe que también pasa y de hecho una película un día se acerca a eso.
Y es que más bien a uno a veces le dicen tanto una cosa que uno se lo termina creyendo. Y se siente culpable aunque usted no lo haya hecho. Y terminan viviendo eso. O sea, a veces tenemos que tener cuidado que si realmente nuestro pasado o algún sentimiento de culpa que tenemos profundizado, tal vez no porque lo hicimos, sino porque nos lo han repetido. Por ejemplo, en mi caso, a mí me repitieron tantas veces de lo pequeño que yo era un inútil, que no servía para nada, que yo era un inútil, que no servía para nada, que uno se lo llega a creer. Y dice, yo soy inútil. Si es un sentimiento de culpa, aunque no lo queramos ver así. Yo decía, yo soy un total inútil, yo no sirvo para nada. Y Dios viene y te cambia ese chip, esa perspectiva, y uno se da cuenta que sí es medio, no, mentira, no, que sí tiene... Y uno confirma. Sí, que uno sí tiene muchas cosas buenas, muchas cosas que dar, y que sí, realmente es muy bueno para muchas cosas. Por ejemplo, yo soy muy honesto, y yo soy inútil para ciertas cosas. Para fútbol no me busque, soy malísimo, pero yo para otras Confirmo. cosas sí soy muy bueno. Pero todo depende de cómo se vaya trabajando, de verdad. Ok. Bueno, vamos con el tercer punto. La tercera consecuencia de su pasado es que muchas veces las personas constantemente van a estar recordándote tu pasado. Ay, sí. Y esa es otra, digamos, esa viene de la mano, yo creo que con la que acabamos de hablar, ¿verdad? Sí. Los sentimientos de culpa es algo interno mío. Yo me siento mal por un error que cometí. Pero en este caso es cuando las personas te viven recordando ese error. Oiga, y qué duro. Por ejemplo, en mi caso, en el tema ya hablando de mi relación, yo recuerdo que, bueno, porque obviamente solo había una parte que todo el mundo veía, ¿verdad? Y que pues, yo siempre he sido así, como un toquecito, como soy en la casa, soy en la calle, me explico. O sea, si yo soy coleriente aquí, como estoy en la casa, por decirlo así, o si soy como que me enojo muy fácil, usted lo va a ver en la calle igual, o cuando también no lo soy. Confirmo. Por dos. Entonces, resulta que obviamente Productor en dice mi que por relación 3. todo el mundo veía como que, Me despido por 4. pobrecito Steven, bueno, así se llama mi esposo, ¿verdad? Pobrecito Pero el en ese muchacho. momento, que hay el maltratado, que le En la calle la gente los veía y decía, pobrecito ese muchacho, le El pegan. esposo dice que lo viva por 5. Ahí está el punto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ellos Perdón, eran parte del perdón. problema. Ve, Andrés. Recordando el pasado. Sí. Es que era un ejemplo, era una Ay, pantomima, una exacto, mímica para que la ustedes gente noten vea. cuando te recuerdan el pasado. Estamos actuando el tema, ¿sabes? Exacto. En este caso yo creo que voy a tocar dos puntos, que voy a unir en esta historia dos puntos, lo que usted decía, que lo que las personas decían y la culpa de cuando te vieron recordando tu pasado. Porque en mi caso pasaba eso, digamos, porque, por ejemplo, me tenían como que yo era la que maltrataba a Steven, la que, no, en serio, o sea, era el punto, y que no decía, y en realidad si usted se pregunta, no es cierto, o porque yo me enojaba con Steven o tal cosa, pero es que tampoco nadie veía lo que era Steven en lo oculto, digamos, o sea, el santo no era, le encantaba sacarme de quicio, no sé por qué los hombres que me rodean le encantan sacarme de quicio, no sé, les fascina. Es que es divertido, es Sí, divertido. exacto, pero ok, ahí va el punto. Entonces me tenían tan tacha de que, uy, no, es que pobrecito Steven, uy, no sé por qué usted está con Steven. Un día usted, Henry, para que lo voy a exponer al frente de todas las Esto está Una vez chulo. llegó esta amigo, ay, es que yo no sé por qué usted está con Steven, yo prefería que estuviera con fulanita de tal. Eso está. Exacto, vacilando. exacto, pero sí Ah, caló, me no. explico. Ajá. Y no es que todo el mundo me iba repitiendo que yo no era suficiente para Steven y lo trataba mal, que hasta la fecha... Perdóname. Hasta llegar a tener ese Perdóname. tipo de problemas, digamos, pues yo decía, es que no, o sea, yo no soy suficiente, o lo que me decían, no, es que vea como yo era antes, no sé qué, no, Steven se merece algo mejor, y hasta llegaba a tener inseguridades, y yo decía, no, es que Steven se va a conseguir otra, porque es que yo no soy suficiente, yo soy esto, y todo el mundo me lo veía recordando, entonces, y es un cambio ahí como que algo chocante, y cambiar eso, y poder cambiar el chip de lo que era complicado, pero sí es cierto cuando las personas siguen como diciendo, es que eres esto, Sí, eres cuando esto. usted ya viene arrastrando eso de su pasado. Exactamente. Y de hecho, yo creo que ya que nos expusieron, ¿verdad? Ya que nos tiraron O sea, con Tania es una de las personas que a mí me pasaba. O sea, yo tengo que admitir, y le pido perdón honestamente, que eso me pasaba bien con Tania. O incluso hasta cierto punto, aún yo tengo ideas, porque, a ver, Tania también ha tenido sus cositas. No, ¿verdad? yo no estoy diciendo que yo sea perfecta. No, o sea, como todos, estamos de acuerdo, como todos. Pero el punto es que a veces yo digo, no, es que Tania, porque en algún momento tal vez se enojó por eso, entonces yo decía, no, es que Tania se va a enojar por esto, entonces mejor no, evitémoslo. ¿Me entiendes? Y yo sé que se ya ha cambiado un montón, porque para los que conocen a Tania, o sea, un par de años atrás, y hoy es como dos personas, pero 1000 veces diferente. Súper diferente, ha cambiado pero muchísimo. Bueno, está Andrei, allá el productor, sería el el de la colmo esquina, con el tantas esposo. experiencias que no cambian. Mucha gente lo confirma, pero uno
o sea, y por eso le pido perdón y aplicando el tema incluso en mi vida, de que uno a veces tiene un concepto de que es totalmente erróneo, totalmente. ¿Me explico? Y uno a veces ha pecado de eso. ¿Por qué? Porque a veces cuesta creer que la gente pueda cambiar. De hecho, digamos, yo lo he visto mucho, por ejemplo, ya llevo... Tricortis, te perdono, Enriquito, porque después me Gracias, sí, escuchan, porque pero después, gracias, sí. yo Tricortis, cambié. para los que no entienden el lenguaje de niños de Costa Rica, es una pausa. Ok. Ajá, sí. Pausa. Para los de China, perdón. Un mensaje pagado por el instituto, nada que ver. Ok. Ay, ya se me olvidó que iba a decir. ¿Qué estaban diciendo antes del tricortis? De que a veces vivimos recordando el pasado de los demás. Ay, men. Ya se me olvidó que iba a decir. Bueno, cosas que pasan. Es que yo olvido muy rápido mi pasado. Ay, Entonces, se olvida el pasado inmediato. sí. Las personas. Ok. No, bueno, ya me acordé. Ya vino el flachazo. Yo lo he visto mucho, ya llevándolo, digamos, a lo cristiano. Digamos, cuando una persona llega a Jesús y cambia su vida. Y por ejemplo, lo he visto tal vez en una muchacha que antes tuvo muchos novios o muchas parejas. Sí, soy. O tuvo un estilo de vida distinto, ¿verdad? La gente la sigue tachando como lo que era antes. O un hombre que también tuvo su pasado, que anduvo en muchas mujeres, que estuvo en drogas o que estuvo cometiendo algunos errores, la gente a veces lo sigue tachando, aunque esas personas ya sean otras totalmente distintas, aunque esas personas ya sean su forma de hablar, su forma de ser sea otra, a veces la gente lo sigue viendo a uno como uno fue en el pasado. Pero yo quiero decirle algo, si a usted le ha pasado eso, yo creo que uno no tiene que sentirse mal por cómo lo ven a uno. Uno tiene que sentirse bien con lo que uno sabe que es uno mismo. Sí. Porque, Muy buen consejo. Y es que, ¿sabe qué es el problema? Y yo creo que aquí nos tiraré tal vez un poco los cristianos, pero nosotros pecamos mucho en eso. Nos cuesta ver el cambio en las personas. Nos cuesta a veces entender que están pasando procesos. O sea, es que el cambio no, André, no sucede de la noche a la mañana. Sucede conforme un proceso, sucede conforme la persona sabe, empieza a acercarse a Dios, empieza a tener relación, esto y los cristianos, por eso le digo, muchas veces pecamos en eso, ¿verdad? Pecamos en el hecho de creer que la gente pueda cambiar realmente. Y yo creo que eso es un detalle que a veces incluso aleja a la gente de Dios, ¿verdad? Que no estamos aquí para solo hablar de eso, pero creo que es un punto clave de que tenemos que entender que la gente no es solo su pasado, la gente es mucho más. La gente es, todos en este mundo estamos, ¿cómo decirlo? Abiertos al cambio. De hecho, me gustaría decir que yo creo que nadie es su pasado, porque ahorita somos como lo del presente. El pasado simplemente fueron como experiencias y demás, pero nadie es del pasado, porque definitivamente yo no soy absolutamente nada de lo que era el pasado. Por ejemplo, yo sé que decía André, de tal vez hace muchos años y era como que tenía muchos novios y así era como me tenían catalogada, digamos, como ninguna palabras que podemos expresar aquí, pero así era, o sea, hay que ser... Exacto. Entonces, yo creo que sí, que el pasado de hecho ya no define ni es nadie. Lo que pasó en su pasado no quiere decir que eso es usted, porque no es así, o sea, ya usted es su presente. Y eso que decía André ahorita ¿qué fue lo que dijo usted ahorita? Que se me fue la pajarita igual que usted. yo olvidé el pasado. Por eso es que son igualitos. Somos familia. Sí. Ok, chicos, bueno, si Tania se acuerda, ahí lo comenta más adelante, porque ya vimos 3 consecuencias de nuestro pasado, pero vamos a hablar ahora de cómo superar ese pasado, cómo nosotros podemos superar esa etapa y cómo podemos comenzar a trabajar para ir superando esas cosas, esas cosas que todavía nos dañan. Y el primer punto es aceptar nuestro pasado. Uf, qué bueno. Sí, yo creo que o sea, lo que hablamos ahorita, yo creo que no es negar que usted pasó ciertas cosas o que usted hizo ciertas cosas, sino es entender de que ya fue, o sea, superemos, trabajemos en eso. O sea, ya usted ya usted fue infiel, de ahí cometió un error, no se quede en eso. Usted es una persona, va a ser fiel en su siguiente relación, trabaje para mejorar, ¿verdad? Pero es que también parte como de aceptarlo, creo que es eso. En el ejemplo que usted da de la infidelidad, por ejemplo, es porque muchos le excusan en el que yo no lo fui o de tal y tal cosa o fue por culpa de fulano. No. Hagamos algo para cambiarlo. Sí, yo cometí un error, esto fue lo que yo hice, vamos a cambiarlo. Es hacernos responsables y no buscar culpables. Exacto. Porque hay gente que dice, por ejemplo, es que
voy a poner ejemplos que he escuchado. Ay, es que yo fui un mal padre porque yo no tuve un buen padre. Entonces usted está culpando a su papá de lo que ahora usted es responsable, de ser un mal padre. No, 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 no. Dejemos de culpar a otros, aceptemos, no he sido un buen padre en mi pasado, voy a cambiar de aquí en adelante. Fui infiel, como decía Tania, fui infiel porque es que no me ponía atención, es que fui infiel porque me tenté. Es más, incluso para empezar a hacer cambios en su vida, yo creo que es inevitable empezar a aceptar su pasado. Exacto. ¿Por qué? Porque si no, no va a saber, no va a saber qué tiene que cambiar. Exactamente. Entonces, o sea, usted tiene que primero decir, ok, analicemos, eso estuvo mal, en esto me equivoqué, ok, acepto mi error y empiezo a trabajar, a construir y a cambiar ese error. Porque si no, si usted no lo sabe identificar y no lo sabe aceptar, ¿cómo sabe qué tiene que cambiar? De Y no hecho- solo, perdón, y no solo como en el sentido de los errores cometidos, sino porque en el pasado también hay experiencias que nos dolieron. Por ejemplo, en mi caso, lo de las casas de Ah, ok, es sí, buenísimo. aceptar esto que sucedió y demás, y ok, y sacar como lo bueno, me explico, no solo quedarme con la parte negativa y que pasé hambre, no sé qué, porque eso me hizo hasta cierto punto sonar un toque raro, pero mejor persona porque ahora soy más consciente con el resto, me explico. Entonces, aceptar ese pasado hace que también yo... Sí, porque es que, a ver, yo pienso que cuando lo aceptamos, crecemos. O sea, crecemos tanto emocionalmente, por ejemplo, con ese año, tal vez que con su papá, su mamá, etcétera. Crecemos mentalmente, crecemos emocionalmente, crecemos espiritualmente, crecemos hasta, no me refiero tal vez en cuerpo, sino físicamente, me refiero a que usted sabe qué hacer y qué no hacer en el momento, ¿verdad? Exactamente, de hecho les iba a decir algo, pero se me está olvidando. No sé qué me pasa ahorita, ¿Qué pasa, Andrés? pero se me... Ah, bueno, ya me acordé. Algo que a mí me pasó pequeño, bueno, aunque parezca increíble para los que nos están viendo, ¿verdad? Si no, los que nos escuchan, vayan y me pueden buscar ahí en Instagram como André Les Amo. Excelente, buena Entonces, publicidad. hay papá. buena Ahí. publicidad ahí. André Entonces- Smith próximamente. Entonces, bueno, el punto es que, aunque parezca increíble, cuando yo era chiquitito, yo era un poquito feo, era feíto, ¿verdad? Yo sé que eso ya no se nota, pero algo que a mí me marcó mucho en mi pasado es que yo tenía dientes de lata. Entonces, todos los niños, cuando yo salía, había una fábula que se llamaba Dientes de Lata. Y yo salía, decían, ahí viene Dientes de Lata. Y si llovía, decían, cuidado, aléjense de Dientes de Lata que les va a caer un rayo. Sí. Y me comenzaban a decir esas cosas que obviamente le dañan a usted la autoestima. Por supuesto. Y yo iba creciendo, y conforme yo fui creciendo, yo comencé a adaptar algo. Y es que yo me volvía una persona que ponía muchas excusas. ¿Por qué? Porque cuando las excusas, escuche esto, las excusas es nuestra forma de defendernos cuando sentimos que nos están exponiendo, Qué bueno. ¿verdad? Qué buena, sí. Entonces, Definitivamente. como los niños estaban exponiendo mis errores, yo siempre buscaba una excusa y me volví muy bueno poniendo excusas. Pero lo malo de poner excusas es que se hacen un hábito. Y lo peor es que usted mismo se lo empieza a creer. Exacto, y usted mismo se comienza a creer esas mentiras y entonces, por ejemplo, usted salía mal en un examen y usted ponía una excusa, ay, es que yo no tuve tiempo para estudiar porque estuve enfermo. Y tal vez realmente usted no estuvo enfermo, simplemente no acepta que usted fue tan vago de que nunca tocó el cuaderno para estudiar. Pero como dice usted se llega a creer esa mentira. Y nunca tengo tiempo ahora. Ajá, y ahora nunca tengo tiempo para estudiar, nunca tengo. Y así vamos en la vida. Y algo que yo descubrí, de hecho, hace unos cuantos años, es que para yo cambiar muchas cosas en mi vida, yo tenía que aceptar mis errores y dejar de poner excusas. Qué bueno. Porque es algo que yo traía desde la niñez, por una herida que fue causada en mi niñez. Yo era una persona llena de excusas. ¿Por qué? Porque las excusas eran mi máscara para no mostrar mis debilidades, porque ya cuando fui niño, cuando era niño, ya me expusieron mucho, me causaron tanto daño que tenía miedo que la gente viera. Y es por eso que le digo, o sea, cuando aprendemos a aceptar nuestro pasado es cuando podemos crecer realmente. Porque si usted no aprenda, va a ser lo mismo que usted, o sea, va a poner excusas y va a seguir estancado en un mismo punto por no querer cambiar usted, que al fin y al cabo el cambio suyo, al único que beneficia es a usted mismo. Ok, vamos al segundo punto. Segundo punto es que no se trata de olvidar, sino de recordar sin dolor. Porque no le podemos decir a alguien, olvide su pasado. Es imposible. Yo no le puedo decir a usted, no, Henry, supere esa etapa de su vida, olvídelo. No, es imposible. Usted siempre lo va a recordar.
Ujú. Pero es muy diferente cuando usted ya se perdonó a usted mismo. Ya usted lo aceptó, ¿verdad? En la primera etapa lo aceptó. Ahora usted se perdonó y usted lo recuerda sin dolor. Y más bien, usted lo recuerda y le quedan las lecciones Qué bueno. para enfrentar su futuro. ¿Qué hice mal yo en mi pasado? O sea, usted aprende las lecciones. Y eso es lo que en cuanto usted empezó a comentarlo se me vino a la mente. Y fue el hecho de que cuando usted perdona sin dolor, cuando usted recuerda sin... ¿Cómo era? Perdón. Recordar sin dolor. Cuando usted recuerda sin dolor, usted empieza a ver cosas buenas para su vida. Ujú. Y bueno, yo soy necio, pero es que así es como vamos creciendo. Cuando usted empieza a ver cosas que lo ayudan en su pasado. Porque, a ver, estamos hablando de que, ok, aceptó su pasado y demás, pero es que nuestro pasado nos ayuda a crecer. Si realmente lo tomamos con la buena mentalidad, con una Si buena... lo vemos como un amigo y no como un enemigo. Es Eso, que qué aquí es bueno. donde entra lo que yo les comentaba anteriormente. Me explico de que, ok, aceptaba que sucedió esto, pero no tengo que verlo como lo malo y de que cómo me dolió que me tocara pasar esto. Tratar que con una historia Sí, sí. de niña, sino es como, ok, esto que me deja, ok, ya no me Exacto. duele. Y tal vez hasta ahí en ese momento hay otro recuerdo no tan malo, pero lo opacamos solo por esa circunstancia mala. Y es que empieza uno a ser más sabio a la hora de tomar decisiones. Ujú. Cuando usted empieza a recordar esas cosas sin dolor, usted puede analizarlas mejor. Muy buen punto. Y de hecho, se lo voy a poner como, por ejemplo, cuando empecé a ver ese pasado sin dolor, ya soy un poquito más consciente, pero por ver ese pasado con dolor fue que tomé la mala decisión de irme por la carrera equivocada, porque Exacto, lo qué estaba bueno. viendo con dolor y no estaba aprendiendo de esa experiencia. Sí, exactamente. Yo creo que cuando usted lo recuerda con dolor, también ese dolor te va a traer temor. Yo pienso que es que el dolor, André, solo para agregarle un poco, es como que le pone a uno como una cortina que no te deja ver Ah, bien la sí, sí, situación. sí. Sí, usted, de hecho, el dolor te ciega. Mm. Entonces, no vas a poder tomar las decisiones con la tranquilidad, con las emociones bien, como debe de ser, sino que las vas a tomar por emoción. Ajá. Entonces vas allá, uy, como dijo Tania ahorita, ella dijo, bueno, no quiero vivir otra vez no quiero volver a vivir en escasez, entonces tengo que estudiar eso, pero no pensó, si Tania tal vez hubiera pensado distinto, hubiera sanado ese pasado, ella hubiera tomado la decisión con más calma. Ahora, vamos al tercer punto, y este es muy bueno, pasar la página. Entonces, Buenísimo. yo creo que todo lo que nosotros hemos vivido son lecciones. Y lo que pasó en el pasado probablemente no se va a repetir nunca más en el futuro. Pero si no pasamos la página, vamos a vivir siempre ahí atormentados por ese pasado. Y ese es el punto, cuando usted, o sea, cuando usted vive en un punto muy específico de su vida, recordándolo y sufriendo por eso, o incluso ya no sufriendo, pero sigue en ese punto y en ese punto, usted no va a avanzar, o sea, usted va a quedar estancado, podemos decirlo así, estancado en ese mismo punto de su vida. Y bueno, no sé, pero yo al menos me pongo a pensar, qué pereza vivir estancado en un mismo punto cuando la vida es Tan grande. Evidentemente eso de pasar la página pues no es fácil, no es como que yo decir, uy, no, es que es súper regalado y súper fácil, pero definitivamente hace que usted no vea más el panorama y se quede siempre ahí pegado. Es como el ejemplo, quiero ponerlo en este caso como el ejemplo del elefante y la estaca, que lo dejan ahí siempre, sigue amarrado a su pasado y por eso no puede ser libre, porque en realidad creo que si usted ya intenta pasar, ya es libre y tiene un montón de oportunidades más, pero si usted vive siempre con ese temor, siempre va a vivir ahí, tanto miedo tiene eso que lo está reviviendo todos los días, entonces eso es lo importante de pasar la página. Exactamente. Yo creo que pasar la página no es algo de la noche a la mañana. Pero yo creo... te llega a liberar. Sí, yo creo que es parte de los dos pasos anteriores, ¿verdad? Aceptar nuestro pasado, ok, acepto mis errores, acepto que esto me tocó vivir, acepto que no puedo cambiar, aunque yo quisiera, por ejemplo, algo que yo quisiera que mi pasado hubiera sido diferente, que mi papá hubiera sido más amoroso, hubiera sido un padre más presente, pero yo no lo puedo cambiar. Tengo que aceptar que ese fue mi pasado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Recordar a mi padre con dolor? No. Yo lo recuerdo, lo perdono y lo recuerdo. ¿Y qué lecciones me quedan a mí de recordar a mi papá? Tal vez quedarme con los buenos momentos y las malas cosas las utilizo para decir, yo quiero marcar la diferencia con mis hijos. Y ahora, ¿en qué viene con este mismo ejemplo pasar la página? Bueno, yo ya no lo tengo aquí en la tierra, pero no voy a vivir todos los días pensando cómo hubiera sido, qué hubiera pasado. Ahora, pasar la página es, voy hacia el frente. Yo no pude vivir eso,
pero mis hijos lo van a poder vivir. Yo voy hacia adelante, no me voy a quedar estancado ahí. Crear un cambio en el futuro, porque realmente, es que, vamos a esto, o sea, qué pereza vivir estancado en un punto que usted no puede cambiar para nada, o sea, ya el pasado es intocable, o sea, usted ya no, pues, ya, ¿qué va a hacer? Pero el presente sí, el presente lo podemos seguir construyendo, el presente podemos seguirlo trabajando, podemos seguir mejorando, entonces, a la hora que pasamos la página, dejamos de vivir en ese punto de nuestra vida estancado, y empezamos a ver mejor el panorama que tenemos enfrente, que es muy, 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 muy superior al pasado, ¿verdad? Así es. Bueno, chicos, vamos a nuestra sección, las cosas como Dios manda. ¡Ay, sí me acordé! Lo dejo bien al fin. Bueno, hay un versículo en la Biblia, en 2 Corintios 5:17, que dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra manera antigua de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Este versículo está buenísimo, ¿verdad? Porque dice, ya Dios no tiene en cuenta nuestra manera antigua de vivir. O sea, ni siquiera Dios. Y es tan fácil y rápido como que usted que nos está escuchando y nos esté viendo acepte a Cristo en su corazón para decir, ya Dios olvidó su pasado. Pero de hecho, voy a añadirle un versículo que ahorita se me viene aquí a la mente. No sé exactamente qué parte está. Ahí en YouTube voy a poner la referencia. Pero es uno que dice, yo he olvidado tus pecados por amor de mi nombre. O sea, a mí me encanta ese versículo porque Dios dice, yo amo tanto a Tania y amo tanto a Henry, que si yo vivo pensando en lo que ellos hicieron, me voy a hacer daño yo. Qué bueno. Y por amor de mi nombre, voy a perdonar los errores de Henry y voy a perdonar los errores de Tania y los voy a borrar de mi mente para no estar mortificándome con lo que ellos hicieron. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, yo creo que es muy tuanis, ¿verdad? Saber que el mismo Dios dice, yo no voy a vivir estancado en su pasado, porque yo sé para dónde, cuál es su presente. Yo sé lo que tengo con usted, yo sé para dónde va usted, así que, ¿para qué nos vamos a quedar ahí recordando lo que usted no pudo hacer, lo que usted hizo mal, lo que usted... Entonces... Y es que Dios es increíble totalmente, ¿verdad? Porque, o sea, me gusta este versículo, me gusta que se añade, porque él dice, olvido totalmente tu pasado. O sea, no me interesa nada de su pasado. Y tal vez suena un poco feo porque no me interesa su vida. No, o sea, a Dios le interesa a nosotros. Nosotros le importamos muchísimo a Dios, tanto que mandó a su hijo por nosotros, estamos de acuerdo. Pero el hecho que es que Él no se queda pensando en lo malo que nosotros hicimos, en lo malo que nosotros fuimos, sino Él dice, ok, de aquí en adelante empezamos a trabajar, de aquí en adelante empezamos a trabajar nosotros, de aquí en adelante empiezo a hacer una obra en ti, de aquí en adelante empezamos a cosas grandísimas, y me encanta Dios, o sea, es que Dios es un gran ejemplo para eso. De hecho, producción me está diciendo que el versículo es Isaías 43:25. Gracias, No, producción. producción Ahí está tenemos, hoy. tenemos una buena producción ahí. De hecho, le iba a añadir algo más, porque la mejor prueba de que a Dios no le importa su pasado es cuando Jesús estaba en la cruz y a su lado había dos ladrones. Y uno de esos ladrones le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Escuchen lo que le dice, nada más. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y él le dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso fue suficiente. Eso fue suficiente para que Dios dijera, voy a perdonarlo porque él está aceptándome. ¿No? Él no hizo la oración, te acepto, Jesús, ni nada, pero solamente hizo una muestra de fe. O sea, yo creo en ti, creo que no te mereces estar aquí y creo que... Si nos vamos un poquito profundos, el ladrón aceptó que su pasado. Ajá. El ladrón dijo, o sea, yo soy malo. De hecho, algo, digamos, ahí estamos avanzando ya mucho y nos estamos extendiendo a este final, pero para nosotros cambiar nuestros pecados, primero hay que reconocerlos. De hecho, para aceptar a Cristo hay que reconocer que somos pecadores. Yo creo que la oración de más fe es esa que podemos encontrar. Él simplemente dijo, yo sé mi pasado, pero vamos a acuérdense que estoy aquí. Y Jesús le dice,
man, hoy mismo andas cerca, decía las compras. Bueno, antes de terminar, ¿quiere añadir algo más, Tania? No, que sí, definitivamente creo que No, lo que sí, dieron, no, muy bueno. está muy bueno, de verdad que sí, creo que hasta yo me fui como más, Se fue edificada. más edificada con este podcast, la verdad es que sí, que creo que es definitivamente, creo que solamente Dios no le importa menos que a él no le importa, quiere que usted se quite toda culpa, que se quite cualquier cosa ya al pasado, y no es que no le importe lo que usted sufrió, a él sí le importó eso, porque él viene a darte consuelo, sino es que no le importa lo que usted haya hecho y demás, ya pasó. Viene algo diferente para usted y punto, que es lo que pasó conmigo. A él no le importó todo mi pasado y demás, y nunca me lo ha recriminado, así que... Porque él sabe que en él todo es posible. Así es. Entonces, si usted nos escuchó y usted ha tenido ahí un pasado turbio, un pasado oscuro, hoy yo quiero decirle que definitivamente no es una casualidad que usted esté escuchando este podcast. Así que si de verdad a usted le llegó, algo le quedó, usted se edificó, por favor compártalo con más personas que usted sabe que tal vez han tenido un pasado duro, han tenido un pasado difícil y necesitan superarlo. Por favor compártalo. Muchas gracias por haber estado acompañándonos y escuchándonos durante todo este rato y esperamos que nos estén escuchando siempre. Sí, gente, nada, o sea, como dice André, compartámoslo. Yo creo que este es uno de los temas que a veces se nos complica más, ¿verdad? El hecho de aceptar nuestro pasado, nuestros errores y trabajar para mejorarlos, ¿verdad? Entonces, compartámoslo ahí con todo el que usted conozca, con el que usted sepa que lo necesita escuchar que, en su pasado, ok, ya que va atrás, trabaje con su presente. El pasado es pasado. El pasado pisado. Pasado pisado. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Chao. Luego, gente.